Ok, lo prometido es deuda. Como tal, se va a resolver un problema en el cual se calculen directamente el número de unidades de transferencia, otra manera de poderlos calcular para sistemas diluidos, asimismo como el cálculo del diámetro del equipo como tal. Entonces, aquí tenemos un proceso en el cual es un absorbedor con un cierto flujo de corriente gaseosa a 300 Kelvin y una atmósfera. Entonces, directamente el absorbedor podría quedar aquí. Está entrando una corriente gaseosa a 0.05% mol y tenemos una corriente líquida que está a contracorriente, más o menos debería ser así. Y la corriente gaseosa tiene 0.5% mol, el resto es aire. Y con el fin de absorber el amoníaco que tiene la corriente gaseosa, pues se utiliza una corriente de agua líquida y ambas corrientes se hacen pasar por su contracorriente y la columna está empacada con ladrillos Russian. Entonces, esta columna de aquí es una columna empacada, todo está rellena de ladrillos Russian de 1 pulgada de diámetro nominal. Eh, ok, la composición molar a la salida es 0.4% mol de amoníaco y se utiliza un flujo de 1,72 58 mol por segundo por cada mol de gas libre de soluto. Además, se determinó experimentalmente que el coeficiente global de transferencia de masa es 0.50 mol sobre metros cuadrados segundos y la relación de equilibrio es Y en fracciones molares, Y es igual a 1.414 X en el rango de condiciones consideradas. Ok, entonces, vamos a ver. Tenemos ese proceso en específico, es un problema que ya se ha resuelto, que si nosotros queremos ver esta parte de aquí, pues claramente la podemos poner que el balance de materia, podríamos decir que es este de aquí. ¿Va? No más estorbo. Entonces, es este de aquí el balance de materia, donde el gas que entra tiene 5% amoníaco, el gas que sale tiene 0.4% amoníaco. El líquido que entra es agua pura y el líquido que sale con esa composición. ¿Y por qué esa fracción? Esa fracción es para aproximadamente, si nos vamos directamente aquí y calculamos la diferencia en Y entre la diferencia en X, pero en relaciones molares, sería esta menos entre esta menos esta. Esto me da lo de 1.73 y esto es correspondiente a la cantidad de líquido sobre gas libre de soluto, que es aproximadamente la relación que daba directamente el problema. ¿Va? Digamos que son directamente esas. Se pueden corregir poquito, dependiendo digamos, de con qué ser, digamos, de con qué grupo se resuelve el problema, pero prácticamente da lo mismo. Ok, aquí lo importante para nosotros es poder determinar eh, el número de unidades de transferencia primeramente, y ese número de unidades de transferencia está dado por la gráfica del polvo, lo podemos sacar. Entonces tenemos que sacar el factor de absorción, que es esta A. En este caso, la A es igual al líquido total sobre el gas total y sobre una pendiente M, que es la pendiente de la curva de equilibrio. Entonces, lo primero que puedo determinar es la A. Y como pueden observar, tengo dos extremos directamente en la columna de absorción. Un extremo que voy a llamar un extremo 1 aquí y un extremo 2 aquí. Los puedo llamar diferentes, pero en este caso los puedo llamar así, porque empiezo desde donde entra el gas. Ok, ¿qué puedo obtener? Bueno, con esta parte de aquí, entonces ocupo determinar de los líquidos y del gas cuántos son los flujos totales. Y entonces, prácticamente es lo que se empezó a determinar aquí, donde
Yo con los 0.05 metros cúbicos por segundo puedo, utilizando directamente la presión sobre RT, puedo directamente obtener el flujo en moles sobre, digamos, utilizando presión por volumen entre RT es igual al número de moles, suponiendo gas ideal. Si yo aquí tengo flujo volumétrico, pues aquí también tendré flujo molar. Y entonces ya con las condiciones, pues se puede rápidamente pues, obtener directamente el flujo molar. Este flujo molar es el flujo de molar total. Necesito sacar el flujo de gas sin soluto. El flujo de gas insoluto, como decía que tengo 95% aire y 5% amoníaco, pues si multiplico por 0.95, obtengo el flujo de gas insoluto en unidades de mol sobre segundo, ¿va? Y si yo multiplico por la proporción que me dan de 1,7258, este flujo de gas insoluto, pues obtengo el líquido sin soluto, ¿va? Ok. Después necesito sacar el flujo, el gas total a la entrada. El gas total a la entrada, pues es ese mismo, es el 2.03. ¿Cómo lo puedo sacar? Una forma de sacarlo es el gas sin soluto entre 1 menos fracción molar aquí. ¿Por qué? Porque el gas total, digamos, o el gas sin soluto es igual al gas total por la fracción correspondiente. Déjenme, me voy mejor acá para poner el gas total, no el gas sin soluto, es igual al gas total por la fracción del soluto. Vamos a ponerlo por la fracción del solvente, perdón. Sería 1 menos la fracción del soluto, donde Y es fracción de soluto, ¿va? Por lo tanto, gas total debe ser igual al gas sin soluto sobre 1 menos la fracción del soluto, que debería ser la fracción del solvente. Entonces, yéndonos así, siempre el gas total a la entrada, pues es el gas total sin soluto, que se no cambia, entre 1 menos la fracción a la entrada, que en este caso la fracción a la entrada era 0.05. Puedo sacar el gas a la salida. El gas a la salida es el gas a la entrada, bueno, es el gas sin soluto, entre 1 menos la fracción a la salida. Aquí ya tengo las dos cantidades directamente del gas a la entrada y a la salida. Yo puedo sacar un promedio, puede ser desde un promedio, este es un promedio aritmético, ¿va? Que es el promedio que se saca con la fórmula de promedio de Excel, y este es un promedio geométrico. Estaban cambiados. Y supongo que estos también van a estar cambiados. Ok, va. Entonces ya saqué los flujos de gas directamente. Entonces, estos ya los determiné. Vean que son muy parecidos. Si yo saco promedio, pues es un rango intermedio. También lo puedo sacar ya después el líquido a la salida y a la entrada. El líquido a la salida es el líquido sin soluto, que debería ser esta de aquí, entre 1 menos fracción de solvente, 1 menos fracción de soluto, que es la fracción de solvente. Es esta de aquí. Aquí dice salida, pues me voy a la de la salida directamente. ¿Ok? Aquí dice líquido total a la entrada, pues líquido total a la entrada es otra vez el líquido libre de soluto sobre 1 menos fracción de soluto que corresponde a la fracción de solvente. Entonces ya tengo estos dos flujos. Si yo saco promedio, pues realmente me da un número muy parecido, pero lo que me interesa es poder sacar la L sobre G. La L sobre G es qué cantidad de líquido a la salida tengo y lo debo dividir entre la cantidad de gas a la entrada. ¿Cómo sé eso? Bueno, yo analizando, el líquido a la salida está en el extremo de gas a la entrada. Asimismo,
el líquido a la entrada está con el extremo del gas a la salida. Por eso puedo saber esa parte. Ahora, pues estos dos deben ir juntos. Ya saco directamente cuánto vale el LNG total. Después puedo saber cuánto vale el LNG total, pero ahora líquido total a la entrada, entre gas total a la salida. Es este de aquí. Entonces, con ese LNG, yo puedo sacar para cada extremo, para el extremo 1, extremo 2, cuánto vale su factor de absorción. En este caso es lo que vale LNG sobre 1.414. Aquí también vale LNG sobre 1.414. Y ese es promedio aritmético, este sí lo saqué bien. Es geométrico, ¿va? Entonces ya saco los dos promedios, van a dar prácticamente lo mismo. Entonces, pues yo sé que el factor de absorción vale 1.20. ¿Y ese parámetro para qué me sirve? Pues me sirve para agarrar la gráfica de Corbu directamente y identificar el factor de absorción de 1.20. Y sobre ese factor, pues empezar a definir sobre qué línea va a funcionar directamente el absorbedor. Disculpen por lo derecho de las líneas, pero más o menos sería así, sobre esa línea roja de ahí. Ahora, si nosotros calculamos, por ejemplo, la coordenada Y en la gráfica de Corbu, en específico, dice Y2 menos M por X2 entre Y1 por M menos X1. Esta de aquí, current page, esta de aquí, queda volteada. Ahí está, ya para que quede bien. Ok. Vamos a ver, Y2 menos MX2 entre Y1 menos MX2. Si se fijan, esta es la coordenada Y. Todo esto es directamente a lo que vale el eje de la ordenada. ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué significa Y2 menos MX2? Depende de la configuración. Yo estos números los puse arbitrariamente, pero lo que sí realmente significa es Y2 es líquido bueno, gas a la salida y X2 es líquido a la entrada. Entonces, lo que significa el 2 es precisamente este extremo de aquí. Es gas a la salida y líquido a la entrada. Entonces, gas a la salida, líquido a la entrada. ¿Va? Entre gas a la entrada, líquido a la entrada. Gas a la entrada, líquido a la entrada. Tengo que calcular entonces cuánto vale esa Y menos MX, Y menos MX, y en este caso es I13. I13 es gas a la salida menos 1.414 por líquido a la entrada. Entre, digamos, gas a la entrada menos líquido a la entrada. Entonces, es gas a la entrada, 0.05, porque son 5% mol, menos líquido a la entrada, 0 porque es agua pura. ¿Va? Entonces, con esto puedo sacar cuánto vale esta entre esta y la coordenada Y es la división de las dos. Entonces, la coordenada Y resulta en 0.08. Entonces, en el gráfico de Corbu, tengo que buscar el 0.08 y más o menos resulta por ahí. Y con ese que resulta por ahí, pues yo tengo que ver cuál fue la intercepción de mi línea que estoy sacando. Tampoco
chueca la gráfica, me parece. ¿Ok? No pasa nada. Más o menos aquí observaría, realmente ya yéndome derecho, choca como hasta por aquí, para dejar más o menos aquí. Y eso indica, pues, que es poquito más de 6 de 6,1 de transferencia, que cuando lo sacamos analíticamente debería ser como 6,5. Entonces, ese es directamente para 6,5 y este es como se calcularía directamente las NTU con la gráfica de Colburn. En este caso, las NTU es igual a 6 punto algo. Para los amigos era 6,5 más o menos. ¿Por qué puedo decir que 6,5? Porque es un problema que habíamos resuelto y que ya más o menos sabíamos en qué valor debería de dar. Pero para esto tuvimos que calcular el factor de absorción y con la coordenada Y, pues ver en qué unidades de transferencia nos quedaba. ¿Ok? Y listo. Esa quedaría la primera parte.